aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del comediante norteamericano Steve Martin, que dice: la única diferencia entre el sexo gratis y el sexo por dinero es que el sexo por dinero usualmente cuesta menos. Que pasen los litigantes. Qué pena. Pensé que me había casado con una santa, pero en realidad me casé con María Magdalena. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esta profesión me salvó una vez y gracias a Dios nos va a salvar 2 veces. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Felipe, estás demandando a tu esposa Victoria. Explícame, ¿por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Pues bueno, yo estoy acá porque quiero divorciarme de mi esposa, porque me acabo de enterar que ella es una prostituta profesional y eso siempre ha sido algo oculto. No fue algo que me lo dijo desde el principio y yo quiero que el divorcio y que no tenga nada que ver con mis bienes. Lo poquito que tengo lo necesito para mí porque estoy incapacitado, no he podido trabajar, entonces eso es lo que yo pido. Ok, escúchame esto. Primero, ¿qué te pasa a ti que estás incapacitado? Pues bueno, yo soy un entrenador físico y tengo un tumor en la rodilla. Me encontraron un tumor en la rodilla, entonces me van a hacer una operación. ¿Es canceroso tu tumor? Sí, señora. Entonces me van a sacar lo malo que tengo en la rodilla y me lo van a reemplazar con una prótesis. Exactamente. Ok. Y no puedo trabajar porque la recuperación se demora como un año. Doctora, por eso es que yo estoy haciendo esto. Ok, espérate. ¿Los bienes que me estás hablando eran bienes que tú tenías antes del matrimonio? No, fue después, porque yo le había prometido que nos íbamos a casar y que le iba a comprar un apartamento para los dos. O sea, que está en nombre de los dos. Sí, señora. El departamento, pero tú lo quieres para ti. Sí, claro, porque no... Los dos trabajamos para esto. No, Claro, yo pagué eso con mi dinero. Un bien matrimonial, tranquila que yo entiendo. Ok. ¿Cómo descubriste el acontecimiento de la profesión de ella? Pues bueno, un día yo, limpiando el carro de ella, encontré que había un flyer en el carro de ella. Había basura, pero el flyer me llamó la atención. Y te entregué el flyer a la producción para que tú lo mires y... Ok, veamos, señor director. Trabaja ya, curso básico de prostitución profesional. ¿Cómo no? Curso Eso no me va a online llamar la para atención. todos, www.com. Doctora, ¿y usted qué piensa que yo me voy a imaginar? ¿Será que está usando eso para cubrir los gastos? Entonces yo, de curioso, me metí a la dirección de internet. Ajá. Y averigüé y ahí también le entregué la dirección a la producción para que usted misma lo vea. A ver. Lo que tú descubriste. Exactamente. En tu investigación. Veamos, señor director. Hola chicas, aquí estamos nuevamente hablando del tema que siempre hablamos de cómo hacer este negocio con clase, con pose, de una manera fina, de una manera que el cliente no se va a pensar que está con una prostituta, sino que está con una mujer de clase. Ellos no quieren sentirse que están siendo usados, ellos quieren sentirse que están con una mujer que lo quiere complacer, una mujer que está ahí para ellos solamente. Ellos no quieren sentir que tú eres de todo el mundo. Acuérdense que no con todos los clientes es el mismo sexo. Hay clientes que le gusta un tipo de sexo y hay clientes que le gusta otro tipo. Hay gente que le gusta que lo acaricien, hay otro hombre que le gusta que lo maltraten. Recuerden, chicas, hay que con entusiasmo. No es la cantidad, sino la calidad del servicio que das. Entonces ves esto y definitivamente la eso- confrontas. Sí, claro. Yo le pregunto a ella que de qué raíz ha salido esto, cuánto tiempo Doctora, lleva es haciendo por él eso. que yo hago eso, por él, por la No, eso situación no es que por él mí, está. porque usted Y lo no lleva entiende haciendo eso, mucho doctora. tiempo. Espérate, Antes de que me conoció, Ajá. ella estaba metida en eso. Me dijo una historia que me conmovió y hizo crecer mis sentimientos hacia Es ella. una historia real, doctora. Pero no importa si fue real o no. Lo que importa es que me contó que ella a los 15 años se le falleció la mamá y ella tuvo que tomar cargo del laundry que tenía con la mamá y el hermanito. Y entonces fueron a vivir con la tía y ahí fue cuando, obviamente cuando me hice eso, una niña de 15 años tomando esa responsabilidad, a mí me hace verla a ella como admirarla, a cualquier persona. Entonces me enamoro más y eso fue un engaño porque al final no me dijo
que se estaba prostituyendo para cubrir los gastos del laundry y para salir adelante. De la lavandería, porque tenían un negocio de lavandería. Sí, de lavandería. Ok. ¿Realmente esta mujer a ti te encanta todavía? Sí, pero con tremenda traición y que uno se siente que desde el principio no le dijeron la verdad, eso a cualquiera... Yo no te traicioné. Sí, ¿cómo que no? Naturalmente que tú comprendes que es difícil decir esa verdad, ¿no? Sí, pero si yo me estoy en un noviazgo con alguien y estoy pensando en matrimonio, ¿cómo no voy a decir algo tan importante? No importa si está en el pasado y más ahora que lo está usando en el presente por mi situación. Ok. Victoria, Hola, doctora. ¿cómo vas a responder a esto? Doctora, yo no me dedico a eso en sí. Yo no quiero divorciarme de él, yo lo amo, yo lo quiero, yo quiero tener una vida con él. Yo no quiero divorciarme de él, yo lo que quiero, aunque sea, es terapia de pareja para nosotros arreglar nuestros problemas. No, eso no va a arreglar nada, eso no va a arreglar nada. Por favor, déjame hablar. No. Nosotros- Primero cuéntame, ¿fuiste prostituta en algún momento? Sí, doctora. ¿Por qué? Bueno, doctora, cuando yo tenía 15 años, mi mamá falleció. Entonces me quedé con mi hermanito de 6 años. Mi mamá nos dejó un laundry, pero yo a esa edad no sabía llevar un negocio, no sabía hacer nada. Entonces yo tenía una clienta que en el laundry, que ella un día se me acercó porque vio que yo estaba sufriendo mucho y me comentó de que ella se dedicaba a esto. Ella era escolta de alta clase. Y entonces yo, desesperada, muy inmadura, no sabía lo que estaba haciendo, con miedo, sola. Entonces yo me metí en eso por un tiempo hasta que yo pude económicamente estabilizarme, hasta que yo... O sea, que eras menor de edad cuando señora. empezaste a ejercer la prostitución. Sí, ¿Cuánto tiempo? por unos 8 meses. Ok. Entonces, después, ya cuando me pude estabilizar y pude seguir con el laundry, pude seguir volver a mis estudios, lo dejé por completo, doctora. Yo no lo hice más nunca, pero eso fue Eso no algo... se puede dejar por completo. Eso no se puede dejar por completo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me expliques qué está pasando ahora. ¿Por qué están esas imágenes tuyas en la computadora? Porque no lo puede dejar. Ese letrerito, etcétera, etcétera. ¿Me explicas por qué? ¿Quién trae testigos? Yo. Y tú. Hacemos un corto receso y continuamos con más de este caso. Cindy, tú eres Yo he sido prostituta por muchos años. Ella, lo que es una tremenda... Ella, todos los hombres me lo ha bajado, doctora. Doctora, ¿usted ha escuchado el dicho que dice... ¿Qué? La que nace... muere... No. Así mismo es ella, doctora. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.